Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas en este 1 de mayo del año 2024. Y ya saben que nosotros nunca decimos que sea Día del Trabajo, porque eso es una mentira creada perfectamente por la masonería para encubrir que celebran el Día de la Subversión Comunista a nivel mundial. Hace muchos años, precisamente, la noche o madrugada del 1 de mayo, se funda aquella secta luciferina de carácter socialista que practicaban abortos, llamada Illuminati o los Iluminados de Baviera. Seguramente, y se intente negar al paso de los años, se ha tratado de negar incluso la existencia de la misma organización, o se minimiza que la organización era de menor importancia. La verdad de las cosas es que dicha organización sigue existiendo. Y cuando fueron descubiertos en Europa y con el descubrimiento de América, lo único que hicieron fue trasladarse al que hoy se denomina Nuevo Mundo. Pues bien, vamos a iniciar con este programa y... ¿qué les puedo comentar? Vamos a iniciar el programa de una forma distinta antes de la explicación que tengo que dar con lo que sucedió el día de ayer, porque sí me di cuenta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Angele Dei, qui custos es mi. Quis custos es me tibi commissum, pietate superna, illumina, custodi, rege et guberna. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo ed in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odi, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Sancte Michael Arcangele, defendenos in proelio contra nequitiam e insidias diaboli esto presidium. Imperet illi Deus, supplicis deprecamur, tuque princeps militia celestis, satamen aliosque spiritus malignos, quid ad perditionem animarum per vagantur in mondo, divina virtute in infernum detrude. Amén. De ahora en adelante precisamente vamos a iniciar con nuestras oraciones. Salmo número 34. Señor, pelea contra los que me atacan, combate a los que luchan contra mí. Sufran una derrota y queden avergonzados los que me persiguen a muerte. Vuelvan la espalda llenos de oprobio los que maquinan mi perdición. Sean como polvo frente al viento cuando el ángel del Señor los desbarate. Sea su camino oscuro y resbaladizo cuando el ángel del Señor los persiga. Porque sin motivo me tendieron redes de muerte, sin razón me abrieron trampas mortales. Que les sorprenda un desastre imprevisto, que los enrede la red que para mí escondieron, que caigan en la misma trampa que me abrieron. Mi alma se alegra con el Señor y gozará de su salvación. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Así sea, y bueno, damos inicio al programa de este 1 de mayo del año 2024.
Resulta ser que, pues bueno, el día de ayer es una fecha que no está reconocida, vamos a decirlo religiosamente, porque si habláramos de una fecha religiosa destinada a los niños y de que todos los hombres para ser escuchados por Dios tenemos que ser como los niños, pues no habría una fecha en específico para asignar. Pero el día de ayer, 30 de abril, último día del mes de abril, se habla de que es el Día del Niño. Y el Día del Niño, pues hay datos muy desfavorables con relación a lo que ocurre en México. Cuando toco esta clase de temas, pues a las plataformas no les gusta, porque las plataformas y los contenidos que produzco están disponibles pues también para niños, o también los escuchan niños, o sencillamente porque son verdades que perjudican al gobierno de México, que reclaman atención de que el mundo no es color de rosa. Mire, yo tengo conocimiento de personas que son adultos y verdaderamente en esta clase de fechas, como realmente denunciar lo que le ocurre a la infancia de México, a los niños, niñas y adolescentes, lo que se dedican es a compartir en sus redes sociales una serie, discúlpeme la expresión, una serie de estupideces melosas, una serie de estupideces buenistas, dulzonas, como si viviéramos en un país maravilloso. De hecho, me ha tocado ver que adultos, hablamos de personas de ya más de 50 o 60 años, dicen hoy pues por ser Día del Niño me voy a regalar a mí mismo tal cosa. Que además es una presunción de pues estar presumiendo los bienes materiales que tienen. Esta gente frívola, vacía, hueca, mediocre en todos los sentidos, se dedican a hacer esta clase de cosas y con indiferencia les importa poco lo que le ocurra a los niños de México. Creo que el informe de ayer es completo, pero no es suficiente. No es suficiente porque en este gobierno particularmente se oculta lo que le ocurre a la infancia. Y yo no estoy aquí por recibir vistas, ni por recibir reconocimiento, ni aplauso de nadie. Así que lo que voy a presentar a continuación es incluso más fuerte que lo del día de ayer. Y vale la pena escucharlo. Para quien tenga oídos, que escuche. En 2013, los medios de propaganda ligados a López Obrador reconocían que en México se había convertido en el país líder en producción de pornografía infantil. Esto como un ataque al gobierno de aquel entonces, al gobierno priista, que estaba comenzando porque en 2012 López Obrador perdió la elección ante el priista Enrique Peña Nieto. Hoy que la situación es peor, no lo aceptan. En aquel entonces se reconoció que más de 1,300 sitios en internet de pornografía vendían videos de niños mexicanos siendo abusados sexualmente por adultos. Hechos que fueron reconocidos en el marco del foro titulado Combate a la pornografía de niñas, niños y adolescentes. Incluso reconocido por una política que en ese entonces estaba en el Partido Acción Nacional, Gabriela Cuevas, y que hoy está en el partido Morena, donde hay abiertos pederastas. Pederastas como Benjamín Saúl Huerta o el diputado transexual María Clemente Moreno, que incluso reconoció que sostendría durante la noche relaciones sexuales con un menor de edad y lo compartió a través de su cuenta de X. No solo eso, sino que el diputado transexual María Clemente Moreno reconoció abiertamente que es un deseo de su partido Morena, y particularmente de él, de eliminarse la minoría de edad, porque considera que los niños tienen derecho a sostener relaciones sexuales con adultos. Eso es lo que defiende Morena. No hubo ningún político del partido narcotraficante Morena, del partido del presidente López Obrador, que dijera: María Clemente Moreno, ese señor,
tiene que irse del partido por tal opinión. Nadie lo condenó. Todos estos datos que les estoy compartiendo, reconocidos por representantes de dependencias federales como Jacobo Bello y también la organización internacional Insign Crime. Insign Crime, que tantas veces nos ha brindado información importante a este consorcio periodístico. Más de 800,000 adultos participan en la producción de pornografía infantil y también en la industria, mejor dicho, en el negocio sucio en México de la prostitución infantil, que se ha visto favorecida con que se ha legalizado practicar abortos a niñas de 12 años, lo que permite perfectamente encubrir a los agresores y su delito. 800,000 adultos participan en prostitución y producción de pornografía infantil, victimizando a más de 20,000 niños en México. Estos son datos duros, un resumen de lo que está ocurriendo en México. El Senado de la República, en su boletín número 219, reconoció que México es uno de los países con mayor explotación sexual infantil de todo el mundo. Entre 80 y 85,000 niños son víctimas de abuso sexual en la industria de la pornografía infantil. Plenamente confirmado está el hecho de que México es el primer lugar a nivel mundial de la difusión y almacenamiento de videos de pornografía infantil. No solamente videos, sino también fotografías de pornografía infantil. México es líder en eso. No somos líder en educación, no somos líderes en combate a la corrupción, no somos líderes en el combate al crimen organizado. Como lo dijo un funcionario de la Fiscalía General de la República recientemente, México es líder en desaparición de personas y en producción de fentanilo. Esto, datos del año 2024 con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En su momento, incluso en ese foro, lo denunció el senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Partido Acción Nacional, que acusaba de esto durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, estoy hablando de 2013, 2014, 2015, en que se dieron estas denuncias reiteradas. En aquel entonces, algunos medios ligados al narcopresidente López Obrador, al hoy narcopresidente López Obrador, le daban spin, le daban difusión a esta noticia como uno de los muchos medios para desprestigiar el gobierno o desestabilizar el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando no eran plenamente aliados, hoy son plenamente aliados. Que es cierto, México es líder mundial en eso, en producción de pornografía, pero el día de hoy la situación es peor. Y es que estos datos los ocultan las redes sociales, los ocultan los principales buscadores en internet, lo ocultan. No es algo que lo vayan a encontrar tampoco en la primera plana de la mayoría de los periódicos de México, porque es algo que al parecer tiene muchos intereses contrapuestos. El periódico Los Angeles Times o Los Angeles Times reconoce que en México se produce el 60% del porno infantil que se consume a nivel mundial, citando información directa de investigaciones realizadas por María Ampudia González, entonces funcionaria de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Vamos con el punto número 4. Ahora, porque el gobierno es López Obrador, ahora porque el gobierno es el partido narcotraficante Morena, ligado perfectamente a las redes de prostitución infantil, ocultan que el problema es mucho mayor. Mucho mayor. Los pederastas están dentro de las escuelas de la Secretaría de Educación Pública. Pongan mucha atención quienes tienen hijos estudiando en escuelas públicas o privadas, porque la ODI, la Oficina Defensora de Derechos de la Infancia, así se conoce como la ODI, apúntelo bien,
Oficina Defensora de Derechos de la Infancia, a través de su vocero Manuel Gil Antón, un importante académico del Colmex, denunció que en México 25 escuelas de la Secretaría de Educación Pública en 5 estados de la República de México producen pornografía e incluso realizan representaciones o rituales satánicos con niños. El contenido sucio que se hace por estas redes de pederastas abastece de contenido a 20,000 sitios de pornografía en México. Es decir, con López Obrador hay 18,700 sitios de pornografía infantil más que con el gobierno de Enrique Peña Nieto en el año 2013. Este es el regalo del Día del Niño del narcopresidente López Obrador. No me voy a detener en esto, porque tengo datos incluso más graves. No me voy a detener. Mire, para mí, si en una plataforma no me quieren, me puedo ir a cualquier otra. Tengo más de 7 puertas abiertas para difundir libremente esta información. Y hay que aprovecharlas. No me voy a detener por una plataforma que no le gusta las cosas que digo y que me restringe difusión y que me quita visitas, porque ya es un hecho que desde hace mucho tiempo se me busca restar visitas, que todo esto que es verdadero y puede usted confirmarlo y que lo voy a publicar y republicar en todos los canales que sea necesario, hasta el punto de hacer ensordecer, se debe de conocer. El quinto punto de esto, hay un sexto, el quinto punto de esto es que México es líder en volver a los niños sicarios, difusores de droga, halcones, asesinos, de los grupos criminales que el presidente López Obrador protege, encubre, besa y favorece. Desde el año 2018 y desde antes de ser presidente, hablaba activamente, formaba parte del lobby que defendía a criminales del cártel Beltrán Leiva y del cártel de Sinaloa. Ustedes lo escucharon en Nayarit, defendiendo la vida de criminales del cártel Beltrán Leiva, que hoy se sabe que pagaban sus campañas. México es líder en convertir a los niños en asesinos. Más de 30,000 niños han sido reclutados por el crimen organizado en México por López Obrador en el año 2023, reconocido así por la organización Reinserta de la activista mexicana Niño de Rivera. Saskia Niño de Rivera presentó precisamente ese informe y ya saben que los informes casi siempre son menores del tamaño, del tamaño que es realmente la situación. No me voy a calmar porque una plataforma que me está probando todos los días que es corrupta como X no le quiere dar difusión a esto porque ellos tienen fuertes compromisos con el narcopresidente López Obrador de convertir México en el muro fronterizo para que no sigan pasando los migrantes que desprecian los estadounidenses. No me voy a calmar por una situación así porque yo no le debo compromisos a nadie, ¿sí? Antes yo le estoy haciendo un favor a estas plataformas de abastecerlas de mi excelente contenido. Podremos decir que el favor es mutuo, ¿no? El favor es mutuo. Ellos me quieren tener ahí y yo quiero que difundan mis contenidos. El favor es mutuo, pero realmente con estos sabotajes, con esta censura que se ejerce en todas las plataformas, con esta falta de interés quizá también por parte de los que me escuchan, pues discúlpenme, pero no me voy a calmar de una situación tan alarmante como esta. El punto número 6 es el siguiente, y apréndaselo bien. Andrés Manuel López Obrador ha ordenado desaparecer el CIPINA, el Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Es un, discúlpeme la expresión, es un maldito Herodes.
es un infeliz asesino de niños. Es más, Herodes es poca cosa a comparación de un asesino tan brutal de niños, de la infancia, como es López Obrador. Porque no solamente habría entonces que poner también un punto número 7. El punto número 7 que pudiera abordar aquí sería cómo López Obrador ha destruido el sistema educativo para garantizar que los niños sean analfabetas, para garantizar su ignorancia y mediocridad, que nunca salgan de la pobreza, que nunca puedan tener un empleo digno y bien pagado. Ese es otro de los temas que pudiera decir. Por eso es que el narcopresidente se opone a que se realice el examen PISA organizado por la OCDE, porque no quiere que se vea que los niños con él tienen menos razonamiento matemático, menos comprensión lectora, menos conocimientos de ciencias. No quiere que se conozca el grado de, vamos a decir, de ignorancia o de decadencia educativa o de habilidades cognitivas que ha generado López Obrador, también, hay que decirlo, por causas físicas, porque al aumentarse la pobreza, las personas no comen bien y la desnutrición genera un grave daño en el desarrollo de la infancia. Muchas de las cosas que no desarrollamos cuando teníamos 10, todavía dijéramos hasta los 15 años, ya no se desarrollan bien pasado ese tiempo. Todo cuenta, por eso los primeros años son primordiales. Eso lo sabían o lo saben perfectamente los jesuitas, los grandes educadores de la historia de México, que fueron expulsados por masones como López Obrador. Eso que también tendrá su historia punto y aparte, ¿verdad? Pues estos son los 7 puntos. Los 7 puntos con los cuales López Obrador, nunca dicho de una mejor forma, mata a la infancia de México. La está matando y muchos infelices granujas que hoy se dicen niños, pobres desdichados, pobres infelices, pobres desgraciados, hoy se dicen niños, se enfocan únicamente en supuestamente promover sus logros materiales. En serio, ¿ustedes creen que se ven sensacionales? ¿Ustedes creen que se ven populares? Qué pena me dan, ¿eh? Qué pena y vergüenza dan vergüenza y pena ajena. Se los digo verdaderamente porque, pues decir, ay, pues sí, pero yo quiero estar en lo positivo y no quiero enterarme de nada de lo malo que pasa en el país porque yo siempre pienso positivo. Dígame usted cuántas veces no se ha encontrado con un imbécil de esta talla, con personas estúpidas que hablan precisamente de esa forma buenista, simplona, ridícula, cursi, melosa. En serio, dan asco las personas que piensan que van a tapar el sol con un dedo, la aberrante realidad en la que estamos viviendo. Continuamos. Pues bien, en las últimas 24 horas han ocurrido sucesos importantes. La reconocida madre buscadora Cecilia Flores, conocida cariñosamente como Ceci Flores, denunció que ahí donde gobierna Morena, entre Xochimilco e Iztapalapa, en la Ciudad de México, la ciudad de Sheinbaum, se encontró un crematorio clandestino. Ese es el reporte. Ante lo cual, pues la Fiscalía General de la Ciudad de México dice que no hay restos humanos en dicho lugar clandestino. Ahora, vamos a pensarlo de esta forma. ¿Por qué hay una fosa donde sí se quemaron restos precisamente en un lugar abandonado? Sabemos qué es lo que se hace en lugares como esos.
Y recordar que es también el mismo titular de la Fiscalía General de la Ciudad de México, Ulises Lara, quien constantemente ha intentado encubrir y negar que en el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo estuvo suelto el asesino serial de Iztacalco llamado Miguel Cortés Miranda, de 39 años de edad, que durante todos los años en que estuvo en el gobierno Sheinbaum tuvo libertad para asesinar mujeres. Es, por tanto, como yo lo he llamado, el asesino serial de Claudia Sheinbaum. Porque si dices que tu estrategia de seguridad fue la más eficiente, la que acabó prácticamente, ella dice, que con los crímenes de violencia, en realidad lo que se hizo fue recortar de distintas maneras la cifra de homicidios con Sheinbaum en la Ciudad de México. Y si dices que los asesinatos, y bueno, que todo lo que ha hecho López Obrador es tuyo también, pues entonces también sus asesinatos van sobre ti, Claudia Sheinbaum. Entonces, tuviste un asesino serial libre en Iztacalco, tuviste un crematorio clandestino entre Iztapalapa y Tláhuac en la Ciudad de México, ahí el Tláhuac donde opera precisamente el cártel de Tláhuac, el cártel que está ligado al partido Morena, el cártel que está ligado también a Clara Brugada. Ahí precisamente. Un asesino serial y tuviste un crematorio clandestino. A la gente de Xochimilco le dabas a beber agua contaminada con excremento y con orina, certificado ante notario público. El video que se compartió a través de redes sociales es un fragmento de 9 segundos, en que se muestra precisamente los restos calcinados. Es una ceniza incluso de color blanco. ¿Qué quiere decir cuando hay una ceniza de color blanco? Que que este fuego se avivó con elementos de carbono. Puede ser madera y obviamente que restos humanos. Lo que Ceci Flores y las incansables madres buscadoras han encontrado entre los límites de Iztapalapa y Tláhuac en la Ciudad de México es demoledor, un crematorio clandestino del crimen organizado. Ellas hacen lo que las autoridades se niegan a ver. El país está convertido en una enorme fosa clandestina. El sitio en concreto donde se encontraría este crematorio clandestino se le conoce como Jaltepec. Es la ladera, del volcán de Jaltepec. Las autoridades simplemente dicen que van a abrir una carpeta de investigación. Quien reporta esto es la madre buscadora de Sonora, Cecilia Flores, que ha reportado durante el martes, es decir, el día de ayer, el hallazgo de un crematorio clandestino en plena Ciudad de México. Sí, ya es parte de la Ciudad de México, en la ladera del volcán Jaltepec, entre las alcaldías Iztapalapa, donde gobernaba Clara Brugada, y Tláhuac, totalmente el sitio de operaciones del cártel de Tláhuac. Al parecer, desde hace mucho tiempo han estado quemando cuerpos aquí, dice Cecilia Flores. ¿Por qué dice esto? Bueno, pues por la acumulación precisamente de ceniza que se puede apreciar en el lugar. 2 días llevamos trabajando y explorando en este lugar, encontramos restos humanos en una fosa clandestina. Las autoridades de la capital se han movilizado durante la tarde del martes para precisamente, dicen ellos, certificar, comprobar que esto es así. Sin embargo, han llegado con malas intenciones, han llegado a descalificar y a negar lo que se ha encontrado. Cecilia Flores dice que da mucho dolor, impotencia y tristeza encontrar esta clase de sitios, y es que no se acaba la situación ahí, porque siendo precisamente el día de ayer el día del niño, pues se encontraron otras cosas, se encontraron objetos de niños, y entonces surge la pregunta, ¿ahí también fueron quemados niños? ¿Ahí también se ejecutaron menores de edad? El testimonio es contundente, dice, hay muchísimas cenizas y restos aquí. Me habían pedido madres buscadoras que viniera, y sí, hallamos un crematorio clandestino y lo que hiere más, credenciales del INE de varias mujeres y libretitas de niños. Libretitas de niños, estamos hablando de elementos escolares probablemente con dibujos infantiles. Por eso surge la pregunta,
¿Habrán ejecutado ahí también a niños? O bueno, no ejecutado, sino desaparecido los restos de menores de edad en ese lugar. Las autoridades vendrán y seguro se encontrarán muchas familias. Gracias a todos los que me dijeron dónde podía haber restos y repito, no busco justicia, solo que una madre sepa dónde arropar por última vez a su hijo. Quiero llorar, este país no está bien, fue lo que dijo en su mensaje Cecilia Flores, de Sonora, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, que explicó esto a través de un video. Según lo que se dijo en las últimas horas, Ulises Lara, les digo que es el fiscal ese que de pronto de la noche a la mañana se convirtió en licenciado en Derecho porque le emitieron un título en una universidad corrupta propiedad de un integrante de Morena, pues dice lo siguiente, que la credencial de elector que encontraron de una mujer, que los agentes de la policía, esto en cuestión de, ¿qué sería? Flash, ¿no? En cuestión de horas, agentes de la Policía de Investigación como parte del protocolo de actuación se desplazaron a los domicilios marcados en las dos identificaciones localizadas en el paraje de referencia. En ambos casos dice que fue posible confirmar que las personas titulares de las identificaciones se encuentran vivas y gozan de buena salud. Es lo que dice Ulises Lara. No sabemos si es verdad. La mujer y el menor cuyas credenciales se hallaron en el crematorio se encuentran bien, pero se inició una investigación por este sitio, por un crematorio clandestino. Un crematorio clandestino como el que también se encontró en Lagos de Moreno, cuando 5 jóvenes fueron secuestrados por una división del cártel de Sinaloa y que los obligaron a matarse entre sí, hecho que incluso grabaron en video. Ellos se divertían mientras los veían matarse entre sí. A lo cual, pues el presidente López Obrador se le ocurrió hacer un chiste de no escucho. Porque todo lo que es relacionado con las masacres le parece muy gracioso. A veces hasta parece increíble todo esto. Agregó Ulises Lara que cuando se recaben más indicios, es decir, ocultar o dormir el caso pasadas las elecciones, es lo que él quiso decir, la Fiscalía brindará resultados de estos dictámenes periciales y que pronto se revelarán mayores detalles conforme al proceso que lo permita. La mujer y el menor cuyas credenciales se hallaron en el crematorio se encuentran bien, es lo que aseguran, y que están en sus hogares. Indicó que desde la Policía Capitalina, desde que tomó conocimiento, envió 50 elementos y 12 vehículos junto con el personal de la Fiscalía a realizar una búsqueda exhaustiva en esta zona. Durante la mañana los policías del Estado de México entrevistaron a Laura Angélica Granados, encontrada en el INE de Valle de Chalco, quien refirió que aproximadamente hace un año, al ir circulando su automóvil por Periférico y Eje 6, fue víctima de robo. Al ir con su ventana abierta, le arrebataron su teléfono celular y dentro de él se encontraba su identificación. Bueno, pues ahí está el dato, entonces le robaron sus cosas. No tenemos seguridad con el gobierno de Morena. Además, la Policía de Investigación entabló comunicación videollamada con los padres del menor de la identificación que fue encontrada, quienes comentaron que tiraron algunas libretas de sus hijos, desconociendo si la credencial se encontraba, si se habría traspapelado en algún libro o libreta, y que esa sería la explicación de por qué se encontraron esas identificaciones. A ver, entonces aquí las cosas no cuadran. Estos materiales fueron recabados por algún delincuente, planeando quizás tener alguna nueva víctima, lo llevaron a ese lugar, a ese crematorio. El padre del niño con residencia en la alcaldía Tláhuac confirmó que su hijo se encuentra bien, que no está desaparecido. Sobre el presunto hueso de un dedo que se había encontrado por parte de la madre buscadora, las autoridades expusieron que destaca que Patricia también comentó haber encontrado un hueso al parecer de un dedo, sin embargo lo volvió a enterrar en presencia del comisionado de búsqueda Enrique Camargo. Hasta el momento la zona es resguardada por personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el sentido de la Comisión de Búsqueda de Personas que convocó a personal policial y ministerial, peritos en criminalística. Esta situación va a escalar, esto no va a quedar así. Va a seguirse descubriendo cosas de este tipo, porque es inocultable que en México, en la Ciudad de México, ocurrieron varias masacres.
varias masacres, muchísimas masacres, durante el gobierno de Claudia Sheinbaum. Imagínense que ahorita lo que principalmente buscan ocultar son los 20 asesinatos cometidos por el asesino serial de Iztacalco. Quieren a la fuerza que este asunto se apague, que este asunto quede sepultado en el olvido. Como lo que les he comentado al inicio de este programa, los escándalos de abuso sexual, de producción de pornografía infantil en el gobierno de López Obrador, con políticos que abiertamente militan a favor de eso. Bueno, y mientras el narcopresidente y sus funcionarios, sus esbirros, intentan negar la aberrante situación de nuestro país, José Díaz nos comparte lo siguiente, nos comparte cómo fueron ejecutados, cómo son decapitados con machetes, pues integrantes de un grupo criminal conocido como La Barredora en el estado de Tabasco, que se hayan vinculados, así se denunció por el grupo de hackeractivistas guacamayas, con el político conocido Adán Augusto López del partido Morena, que fue secretario de Gobernación de López Obrador, pues fue señalado de tener precisamente nexos con el grupo criminal La Barredora. Este horrible video que circula en X, en el que se expone pues a dos hombres que son decapitados por el grupo criminal. ¿Qué te dedicas? Yo soy inocente, no me gustan las cosas malas. Él me comentó que era halcón del Pescuezo y de Lic Tomás y que había participado de halcón en la muerte del de Fiscalía que dejaron tirado en calzada por órdenes de Lomayola, de la cárcel de Mapupanda, de Gópez, de Villahermosa y de Dientes de Lata de Cárdenas. Yo trabajo con él. ¿Qué te dedicas? Yo soy inocente, no me gustan las cosas malas. Él me comentó que era halcón del Pescuezo y de Lic Tomás y que había participado de halcón en la muerte del de Fiscalía que dejaron tirado en calzada por órdenes de Lomayola, de la cárcel de Mapupanda, de Gópez, de Villahermosa y de Dientes de Lata de Cárdenas. Yo trabajo con él. Te tenemos ubicado. Tomás, que son, a Tomás y a Pescuezo, que están en Playa de Carmen. Así va a quedar, hijo de su puta madre. Ahí ya cortó la cabeza, está chorreando de sangre. Este video completo no veo para qué quieran verlo. Lo encontrarían completo en blog del Narco, que exhibe todas estas cosas tan horribles que los medios de comunicación y el narcopresidente insisten en ocultar. ¿Se puede vivir en paz con algo así? Realmente se los pregunto, ¿se puede vivir en paz viendo algo así? Todos los días. La semana que acabamos de terminar hubo más de 600 asesinatos. No es cierto que fueron 414, fueron más de 600 asesinatos. La semana más violenta se la está llevando el mes de abril. Por si fuera poco, pues miembros del partido narcotraficante Morena cada vez más se muestran aliados del crimen organizado e incluso en espacios políticos intentan decir que tiene grandes beneficios que el narco gobierne el país. Dicen que son un gobierno eficiente. Escuchen nada más las locuras que dicen. Esto lo comparte López Adolfo. Aquí se escucha a otro político de Morena, así como en su momento lo hizo Shamir Fernández en Coahuila, diciendo que quiere ser mancuerna del narcotráfico, o como lo decía José Manuel Mireles diciendo que brincos diéramos por ser un narcoestado, queremos ser un narcoestado. Lo decía así para la prensa italiana, el masón José Manuel Mireles, que murió de una gripe durante la pandemia. Morena dice querer aliarse públicamente con el cártel de Sinaloa. No hay una capital del país que no esté tomada por la delincuencia organizada. Y doy gracias a Dios que en Sinaloa, y le respondo a quien te pregunta, que en Sinaloa, gracias a la delincuencia organizada, no estamos tan mal, ¿eh? No gracias a la policía del Estado,
ni a la Guardia Nacional, ni a las policías municipales. Y eso te lo dejo aquí en la mesa y te lo firmo. O sea, nos está cuidando la delincuencia organizada, ¿no? Así es, y si no estuviéramos en unas peores condiciones, pues volteé a ver Michoacán, volteé a ver la confrontación que trae Guerrero. Si aquí, gracias a Dios, desde, bueno, vamos a decirlo como es, desde que Andrés Manuel tiene un cuidado enorme por abrazarlos, pues nos ha ido muy bien en la parte de seguridad, gracias a ellos, pero sin embargo no podemos depender, no puedes darle a la seguridad a ponerse en manos de la delincuencia organizada. Es facultad severa de la autoridad. ¿Y quién es la autoridad? Quien ejerce y emana la ley. ¿Y de quién es la ley? Del Poder Ejecutivo, del Poder Estatal y del Poder Municipal y del Ejército en sus ámbitos. Pero no es políticamente correcto decirlo, Luis, así. Pues es que te estoy diciendo la verdad. Y a mí no me toca, ni me duele, ni me atemoriza decirte la verdad. No, pues se nota que está en el partido Morena, que es un cínico y sinvergüenza, que dice que gracias a Dios nos gobierna el narco. ¿En serio eso es gracias a Dios? ¿No será más bien gracias a alguna fuerza maligna? Es más, no es una gracia, porque una gracia es un don, es un beneficio. Es consecuencia, es una tragedia ocasionada por la acción de un narcopartido. Esto lo dijo Luis de la Rocha, candidato del partido Morena a ser diputado local. No hay una capital del país que no esté tomada por la delincuencia organizada. Y doy gracias a Dios que en Sinaloa, y le respondo a quien te pregunta, que en Sinaloa, gracias a la delincuencia organizada, no estamos tan mal, ¿eh? No gracias a la Policía del Estado, ni a la Guardia Nacional, ni a las policías municipales. Y eso te lo dejo aquí en la mesa y te lo firmo. O sea, nos está cuidando la delincuencia organizada, ¿no? Así es, y si no estuviéramos en unas peores condiciones, pues volteé a ver Michoacán, volteé a ver la confrontación que trae Guerrero. Si aquí, gracias a Dios, desde bueno... A ver, eso también es una mentira. Tanto el estado de Michoacán como el estado de Guerrero están controlados por grupos criminales. El estado de Guerrero hay diversos cárteles como Guerreros Unidos, que son aliados de López Obrador, y Celso Ortega, líder de los Ardillos. En el caso concreto de Michoacán, tienen tantísimos problemas por la presencia de la familia michoacana, el cártel Jalisco Nueva Generación y Cárteles Unidos, que es la familia del gobernador de Michoacán, Ramírez Bedoya. Ramírez Bedoya es parte del cártel de Cárteles Unidos, toda su familia. Entonces este señor también está mintiendo. O sea, además de ser cínico y sinvergüenza apoyando el gobierno del crimen organizado, diciendo que es gracias a Dios, infeliz. Luis de la Rocha, te digo que no es una gracia, no es un beneficio que los grupos criminales de la droga que rinden culto a estupideces como la muerte, a cosas que no existen como el ídolo de la muerte, no es una gracia, es una desgracia, es una tragedia, producto de este mal gobierno que nos gobierne el crimen organizado. Los que pagaron la campaña del narcopresidente López Obrador. Y ahora vamos con un tema realmente importante, antes de que siga avanzando esto, porque realmente he podido desahogar muy poca información en esta ocasión. Vamos algo un poco retrasados, con 43 minutos de transmisión. El día de ayer, la periodista mexicana Elena Chávez compartió extractos del libro nuevo de Anabel Hernández titulado La historia secreta de Andrés Manuel López Obrador y el cártel de Sinaloa. En este libro revela conversaciones, extractos de conversaciones entre narcotraficantes. Y en este libro, a modo de conclusión, pues nos presenta que el cártel de Sinaloa tiene el control de la Ciudad de México con Claudia Sheinbaum. Así lograron el pleno control, ya estaban desde tiempos de López Obrador, incluso en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán en los Estados Unidos. En el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán dijo Reinaldo Zambada, conocido como el Rey Zambada, reconoció perfectamente que entregaron millones de dólares a López Obrador a través de su subsecretario de Seguridad,
Gabriel Regino, que ahora da clases en la Facultad de Derecho de la UNAM, para que se den cuenta hasta dónde llegan los criminales, hasta dónde llega el crimen organizado. Bueno, pues en esta conversación destaca lo siguiente: la conversación entre los narcos, narrada por Anabel Hernández, indica que incluso los narcos no querían tener negocios o tratos con Claudia Sheinbaum. Les gustaba arreglarse con otra clase de funcionarios porque si hablaban directamente con Claudia Sheinbaum, ella los extorsionaba. Es decir, Claudia Sheinbaum extorsiona a los mismos narcotraficantes y les exige entre el 50 o el 100% del dinero de la droga que distribuyen en la Ciudad de México. Por eso no querían tener tratos directamente con ella, porque ella es la que cobra más caro. Dejar pasar la droga o liberar un criminal que hubiera sido detenido con alguna cantidad de droga en algún retén de la policía o en alguna investigación. Revela también Anabel Hernández que el superpolicía, ese sujeto de terror que llaman Batman, Omar García Harfuch, es operador del crimen organizado. Cosas gravísimas, que para que el narcotráfico pueda funcionar en la Ciudad de México, se tiene que tener un apartado de dinero que se le da a elementos de la Marina, posteriormente a elementos del Ejército y a elementos de la Guardia Nacional, pero que si se topaban con Claudia Sheinbaum, se perdía el negocio, porque era bastante elevado el costo de extorsión que les cobraba a ellos. O sea, Claudia Sheinbaum le cobraba derecho de piso a los narcotraficantes. Es lo que nos está diciendo. Que con el gobierno de López Obrador, los líderes del narcotráfico tenían la forma de ir y venir desde Culiacán a la Ciudad de México vía Aeropuerto Internacional de la ciudad Benito Juárez. Pueden pasar la droga libremente siempre y cuando paguen, de esa forma no los detienen. Maletas, cajas, están yendo y viniendo para traer droga. Los narcos explican que no querían negocios con Sheinbaum porque los extorsiona. Esto ya lo había comentado, de hecho, Penilei Ramírez en su columna para el periódico Reforma Linotipia. En Linotipia tiene un artículo titulado Ovidio en la CDMX. Así lo encuentran. Y ahí precisamente explica cómo es que la droga fluía a través del Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Tiene por mal nombre Benito Juárez. Esto lo pueden encontrar en la página número 321 del libro La historia secreta de AMLO y el cártel de Sinaloa. Durante esa comida comenzaron a hablar de, entre comillas, Claudia, refiriéndose a Claudia Sheinbaum, entonces jefa de gobierno de la Ciudad de México y ahora candidata presidencial del partido oficial Morena para las elecciones del 2 de junio de 2024. El flaco comía con narcotraficantes que buscaban asociarse con él, ya fuera para el tráfico de cocaína o fentanilo. Estaban abiertos a cualquier opción. Rivera Zazueta era la garantía de un buen negocio. Apúntese este nombre, Rivera Zazueta. El brazo operativo del Mayo Zambada pagaba sobornos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el AICM, de $1,000 a $2,000 por cada kilo de cocaína a las autoridades. Compartió Elena Chávez. Página 322. Asegurar el paso de esos sobornos, 50% era para funcionarios de la Marina, 30% para funcionarios de la Sedena y el 20% para funcionarios de la Guardia Nacional. Llegaban aviones cargados en esa época, con la protección de las autoridades del gobierno de AMLO. Sacaban la mercancía y la escoltaban hasta la bodega seleccionada en la Ciudad de México, donde quedaba segura la mercancía. El propio Rivera Zazueta iba a ver a las autoridades y entregaba las mochilas con el dinero. No mandaba a otros a hacer el pago, sino que le gustaba hacerlo personalmente para establecer relaciones de complicidad sólidas con los agentes de la policía, con los guardias nacionales, con soldados de la Sedena, con marinos. Se afirmaba
que hasta ahora, se afirma, dice que hasta ahora continúa haciendo lo mismo. Mientras el grupo comía y hablaba de futuros negocios, entró una llamada a uno de los narcos sentados en la mesa. Socio del Flaco, horas antes, un cliente suyo había mandado a recoger unos kilos de coca. Ya se le había advertido al mensajero que no se fuera por la salida a Toluca rumbo a la Marquesa, porque ahí había elementos de la policía que ya tenían experiencia en distinguir los carros que tenían clavo, los compartimientos secretos por donde esconder la droga. Oigan, a ver, un contacto. Es que me agarraron a un muchacho. Le dije que no se fuera por ahí, dijo el narcotraficante en cuestión, preocupado de que se perdiera la mercancía. Es que no queremos hablar con Claudia para esto. Oiga usted. A ver a qué hora, dijo a otro que estaba en la mesa, indicándole que contactara con alguien más. No, me cuelga. El que yo conozco me cuelga si le hablo, respondió el aludido. Ni modo, dijo el socio del Flaco. Vamos a tener que hablar con Claudia. Ah, nos va a quitar una feria, o sea que les va a cobrar muy caro. Para los que me escuchan desde otro país, esa expresión quiere decir que le va a cobrar muy caro, que Claudia Sheinbaum extorsionaba hasta a los narcotraficantes. Llamó a una persona que afirmaba ser el intermediario con la jefa de gobierno, quien le recordó la regla. El gobierno de la Ciudad de México iba a intervenir, pero la mitad de la mercancía, es decir, la mitad de la droga, se la quedaban personas que la gobernante, es decir, que Claudia Sheinbaum, designara, y la otra regresaba a las manos de los narcotraficantes. A nombre de Claudia Sheinbaum se pedía el pago del favor en especie, no en dinero. No aceptaba dinero Sheinbaum, aceptaba droga. Si hacía el trato, tenía que perder 20 de los 40 kilos de cocaína que estaban transportando. El narco estaba furioso y empezó a maldecir. Siempre es la misma verga con ella, güey. Nos trae a todos en verguiza, decomisando para quedarse con la mitad, y si no le das la mitad, te detiene y te quita toda la droga. Te quita todo. ¿Quién?, preguntó uno de los presentes que no conocía la movida. La Claudia Sheinbaum. Le pregunta, ¿no es la jefa de gobierno de aquí? Esa puta se pasa, dice. Nos tiene de los huevos a todos. Se lamentó que la jefa de gobierno ya no los dejara trabajar como antes, cuando solo se pagaban los sobornos en dinero. O sea, se refiere, pues yo creo que a los gobiernos anteriores, a Mancera, a Ebrard, a Marcelo Ebrard de Morena, a López Obrador. Bueno, pues esos fueron los que estuvieron antes, ¿no? Ahora, cuando alguien le pedía interceder para liberar un cargamento, hay que darle su mitad. Si estás bien con ella, porque si no tienes relación con ella, te quita todo. El Flaco y sus socios tenían esa conexión, y las veces que llegaban a pararles droga, ese era el arreglo con el gobierno de la capital. Quienes no tenían la fortuna de la conexión con ella, perdían todo. La droga no era decomisada, sino que llegaba a un hoyo negro gestionado por las propias autoridades. Es decir, Claudia distribuía y vende droga. Es lo que nos está diciendo aquí, que Claudia Sheinbaum tenía una bodega secreta. No sé si recuerden que hubo un momento en que Omar García Harfuch se quedó con la droga que encontraron en un asalto, en un operativo al cártel La Unión Tepito. Esa droga se llevó precisamente a la sede de la policía y de ahí desapareció. Eso lo documentó el periódico El Universal. Después, pues descubriéndose la existencia del hoyo negro de Sheinbaum, a donde se llevan la droga para venderla, hubo el escándalo de que querían a la fuerza censurar al periódico El Universal. ¿Por qué esa droga no existió y esa droga nunca desapareció?
le reclamaban al periódico. Entonces lo que dijo el periódico era cierto. Con esos costos, se dijo, más valía del aeropuerto subir la mercancía a otro avión. Al final, el narcotraficante aceptó el acuerdo y el mensajero de Claudia Sheinbaum, el mensajero del narcotraficante recuperó ese mismo día al menos 20 kilos de cocaína que le tocaban. El resto se lo quedaron las autoridades capitalinas. Página 323. Por último, la historia secreta dice... A ver... De aquí dice las autoridades capitalinas y luego está esta página que no tiene número, dice bandos, corre una sola voz para la elección presidencial 2024. Es Claudia, dice que entre los narcos, uno de los promotores más entusiastas para su llegada al poder es Leobardo García Corrales. Apréndanse este nombre, Leobardo García Corrales, que se le conoce como Don Leo. Acusado por el gobierno de los Estados Unidos de ser uno de los principales narcotraficantes o traficantes de fentanilo. Dice a quien lo quiere oír, con Claudia vamos a estar mejor que con Obrador. O sea que con Claudia los narcotraficantes van a poder, al menos estos, los que pertenecen a Leobardo García Corrales, alias Don Leo, tendrían mayores facilidades para traficar sustancias de procedencia ilícita. Bueno, pues relacionado con esta información, el día de ayer publiqué un hilo en el que recuerdo que 2 hijos de Joaquín El Chapo Guzmán precisamente estuvieron en Bolivia con identificaciones falsas, incluso tomando clases de vuelo. Estas son la clase de cosas que no quieren que el pueblo de México se entere. Estos son los titulares del día que pues no se están difundiendo por los medios de comunicación oficiales, pues están sumamente amordazados, sumamente amenazados. Entonces, pues ahí está. Según esto, Claudia Sheinbaum extorsionaba a los criminales de la droga. Ella es un líder, ella es un capo, ¿sí? Junto con Omar García Harfuch y junto con Ernestina Godoy, serían líderes de una propia organización criminal, el Cártel de Claudia, así lo vamos a llamar, el Cártel de Claudia. Se encargaba de distribuir la droga que le robaban a los narcotraficantes y distribuirla y tener sus propias ganancias en la Ciudad de México. Vamos con las otras notas rápidas. Y precisamente porque las redes sociales se han convertido en las líderes de la libertad de información, los principales espacios en los que se pueden denunciar esta clase de cosas, es triste reportar que fue asesinado Roberto C. Figueroa. Ya lo había comentado previamente, fuimos los primeros. El administrador de la página en internet, de la página en Facebook conocido como Acá el Show, Roberto C. Figueroa, fue asesinado y sus restos fueron encontrados en la carretera México-Cuernavaca, gobernado por Morena. Pagaron el rescate porque fue secuestrado y le exigían dinero a su esposa. Se pagó el rescate, pero de todas formas lo asesinaron, por lo cual se sospecha que esta pudo ser una coartada precisamente para callarlo, para asesinarlo. Porque ocurrió que Roberto C. Figueroa denunciaba los nexos con el crimen organizado del gobernador Cuauhtémoc Blanco, exfutbolista del América, hoy en el partido Morena, que busca desesperadamente tener fuero político como diputado plurinominal. Dejan en libertad al hermano del Mencho, a don Rodo Abramo Ceguera, del Cártel Jalisco Nueva Generación, porque los abogados de la Fiscalía General de la República no fueron capaces de justificar su arresto con un expediente bien armado. No es culpa de los jueces, es culpa de los malos licenciados en Derecho, de los pésimos licenciados penalistas que tiene el Ministerio Público. El activista Javier Sicilia denunció que Andrés Manuel López Obrador ha entregado el control de México al ejército, generando incluso una nueva forma de dictadura entre narcotráfico y ejército. Dijo que los mexicanos, al permitir el crecimiento de López Obrador, hemos consentido crear un monstruo. Esto lo declaró para Tragaluz. Xóchitl Gálvez explicó sus propuestas en una transmisión en vivo tras el segundo debate presidencial en redes sociales.
dijo que no va a cobrar impuestos a quienes ganen menos de 15,000 pesos. También durante la noche se presentó un show con drones de Xóchitl Gálvez en la Ciudad de México. Por la noche, estos drones con luces reprodujeron el símbolo del corazón y la X y diciendo: en este debate ganó la verdad. Despierten, jóvenes, necesitan ir a votar el 2 de junio. Se juegan su seguridad. Homicidios es la primera causa de muerte entre los jóvenes, denunció Xóchitl Gálvez a través de sus redes sociales. El titular de Aguas de la Ciudad de México, del SACMEX, Rafael Carmona, del partido Morena, asegura que el agua de la Benito Juárez es limpia y que los habitantes por el contrario dicen que él miente. Siguen negándose a consumir esta agua que dicen está contaminada. Por cierto que este señor Carmona no ha explicado de qué está contaminada el agua. O sea, el partido Morena no quiere decir qué clase de solvente, porque se sospecha que hay robo de combustible, hay huachicoleo incluso en la Ciudad de México. Si hay narcotráfico con Claudia, obviamente que también hay robo, ordeña de ductos, de gasolina, de diésel, de otras sustancias que extrae o que produce Pemex. La policía de Nueva York ingresó al Hamilton Hall de la Universidad de Columbia. Este recinto educativo que fue tomado por la fuerza por estudiantes pro-Palestina, que yo no sé si no se dan cuenta, pero lo que están haciendo es apoyar al grupo terrorista Hamás con sus manifestaciones. No están haciendo un bien del todo. O sea, yo no estoy a favor de que el Estado de Israel haya masacrado más de 13,000 niños, pero lo que están haciendo al no manifestarse en contra del terrorismo de Hamás es estarlo justificando, es darle fuerza política. Indemnizaciones por daños de AstraZeneca podrían subir hasta los más de 20,000 millones de libras. Hasta los más de 20 millones de libras, porque puede causar trombosis. Se reporta que, de hecho, por este padecimiento, la farmacéutica admitió que han fallecido 81 personas. Carlos Loret de Mola reconoció que Xóchitl Gálvez ganó el segundo debate presidencial, con la estrategia de atacar constantemente a Claudia Sheinbaum, sin descanso por sus muchos delitos y actos de corrupción, así como criticar los fracasos del gobierno de López Obrador, hizo que Claudia Sheinbaum se saliera de control al tratar de defender a López Obrador. Que además es una exigencia del presidente que lo defiendan. Descubren heces fecales, excremento y orines en el agua de Xochimilco e Iztapalapa, esto en la Ciudad de México. En un municipio cerca de Chalco también se encontró esta agua contaminada que Xóchitl Gálvez exhibió ya previamente en el segundo debate presidencial que se realizó en los estudios Churubusco. Existen 37 denuncias por enriquecimiento ilícito en contra de la extitular de la Secretaría de Energía, Rocío Nale, del partido Morena. Denunció José Yunes, candidato de la coalición Fuerza y Corazón por México para gobernar el estado de Veracruz. Yunes aseguró que ni siquiera Donald Trump tiene tantas denuncias en curso legal. Santiago Taboada, candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México, anunció que hará conferencias durante las tardes para responder a las mentiras de Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México del partido Morena. No nos van a doblar ni nos van a intimidar, aseguró Santiago Taboada, también en contra del fiscal Ulises Lara, a quien acusa de corrupción. Omar García Harfuch huyó del debate porque aseguró que el Instituto Electoral de la Ciudad de México no les permite utilizar las calumnias del cártel inmobiliario. Criminales obligan a vender cigarros pirata. Se trataría de criminales del cártel Jalisco Nueva Generación que han sido exhibidos en video por el periódico El Universal, citando a la organización Con Comercio, que llegan los criminales, llegan los sicarios y le exigen a las tiendas, así como la tiendita de la esquina, les exigen que tienen que vender estos cigarros pirata y que si no los venden, los golpean o los amenazan de muerte o les dicen que van a quemar sus tiendas. Con Comercio reportó que muchas veces las personas prefieren cerrar sus tiendas y dedicarse a otra actividad económica porque esto es muy inseguro ya, tener un establecimiento de ventas. Sí, a veces también los obligan a hacer narcotiendas. Bueno, pues vamos con otra nota. Cecilia Flores halló crematorio clandestino en las inmediaciones de Iztapalapa, gobernado por Morena. Hay objetos de niños, se reportó así en un primer momento. Y bueno, la fiscalía dice haber aclarado el asunto, pero
todavía no se descarta la presencia de restos humanos en el lugar. ¿Nos amenaza? Bueno, pues resulta ser que en la página número 153 del libro de López Obrador titulado Gracias, yo creo que debería decir gracias al narco, López Obrador dice lo siguiente, que un presidente, por más tonto que sea, puede imponer su voluntad por encima del pueblo de México. Esto lo dice López Obrador en la página 153. Cuando dice tonto se refiere a sí mismo, y cuando dice se puede imponer por encima de la voluntad del pueblo, pues se está refiriendo que puede pisotear la intención de voto por Xóchitl Gálvez, que no va a aceptar que Claudia Sheinbaum pueda perder la elección presidencial. Eso es lo que está diciendo. La fiscal de Ecuador, de nombre Diana Salazar, reveló que el criminal conocido como Leandro Norero sobornó al juez Curipayo con $250,000 para lograr la liberación de Jorge Glass, narcopolítico que posteriormente, cuando lo liberaron, pues López Obrador inmediatamente le brindó protección en la Embajada de México en Quito. Estamos hablando de que un criminal pagó la fianza del narcopolítico Jorge Glass. Esto es lo que protege el narcotraficante López Obrador. Lo repito, la fiscal de Ecuador, Diana Salazar, reveló que el criminal, el narcotraficante, hagan de cuenta el Chapo de allá, Leonardo Norero, pagó un soborno por $250,000 al juez Curipayo para que liberara a Jorge Glass y López Obrador le pudiera brindar protección. Esto indica que López Obrador está coordinado seguramente con el narcotraficante Leandro Norero. Bien, pues estas son las notas rápidas. Ahora una nota igualmente ahí donde se dice que se encontró un crematorio clandestino, pues en Iztapalapa valieron 3 hombres en las últimas horas dentro de un Mustang color azul con rayas amarillas. Se trata de 2 hombres y una mujer. Estaban bebiendo bebidas alcohólicas en la colonia Celoayiotli. Celoayiotli, así se conoce. Colonia Celoayiotli. Bien, vamos con otras cosas. Sobre el caso del obispo emérito de Chilpancingo, Guerrero, Monseñor Salvador Rangel Mendoza, pues todavía no puede declarar porque fue golpeado, porque fue drogado y porque intentaron robar o vaciar su cuenta de banco. Todavía no puede rendir su declaración ante el fiscal Uriel Carmona, el mismo que también fue víctima de persecución por parte de Claudia Sheinbaum. Vamos con una importante información que compartió José Díaz y cuestiona fuertemente por qué López Obrador no atacó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la liberación de Don Rodo. Se refiere a Abraham Oseguera, hermano del Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Dice que no puede hacerlo porque sus mismos políticos, como el gobernador del estado de Tamaulipas, Américo Villarreal, estaría vinculado directamente con este criminal, con Don Rodo. Vinculado a triple ejecución, exhiben asesor de Américo Villarreal, brazo jurídico de los capos del cártel Los Zetas, que no quieren irse a los Estados Unidos abrazados a la narcocandidata Claudia Sheinbaum. Entre botellas de vino de $4,000 se exhibe precisamente esta fotografía. Abraham Oseguera Cervantes, alias Don Rodo, cuenta con el apoyo de Víctor Beltrán García, su abogado. Los nombres de ambos sujetos han circulado en diferentes notas después de que Abraham fuera capturado por la Guardia Nacional y posteriormente liberado del penal de máxima seguridad del Altiplano por irregularidades cometidas durante su detención, porque la Fiscalía no pudo presentar bien el expediente. Las autoridades mexicanas fallaron al mantener detenido a Don Rodo.
a Abraham Oseguera, tras señalarlo como responsable de coordinar operaciones logísticas y financieras del grupo criminal, además de estar ligado al lavado de dinero, así como la venta y distribución de drogas, afirmó el informe de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, tras su captura. Y pues el video que nos presenta es un video de apenas 6 segundos en que exhibe a Claudia Sheinbaum con este abogado. Está abrazándolo. Está abrazando a el abogado de Abraham Oseguera Cervantes, al licenciado en Derecho, Víctor Beltrán García. Ahí, con Claudia Sheinbaum. Los abogados de los narcos apoyan a Claudia Sheinbaum. Cártel Jalisco Nueva Generación y los Queenies. Ahí aparecen las fotografías de quienes están vinculados. El problema con los videos a veces en X es que son miniaturas. Beltrán García, Víctor Beltrán García, es el licenciado en Derecho que llevaba los asuntos de el número 2 del Cártel Jalisco Nueva Generación. Ahí tienen otra de las muchas relaciones con el narcopresidente. Vamos entonces con la última nota de este día, al menos de este bloque de información. Denuncian en redes sociales que el Cártel del Golfo ha inventado un nuevo impuesto en el estado de Tamaulipas, gobernado por Morena. Ahora cobran una cuota por cada árbol que tengan las familias, que tengan una casa dentro de su propiedad. Si no pagan por ese árbol, ¿entonces qué? Entonces los matan, los golpean, los extorsionan, los amenazan o les hacen daño. Exhiben también en redes sociales cómo se está cayendo a pedazos el metro. Esto se encuentra en estaciones del metro. Las condiciones están, pues fíjese, parece una especie de una construcción abandonada. Cuando la humedad corrompe precisamente hasta los cimientos y empieza a salir casi como derretido los cimientos, el acero de los castillos de la construcción empieza a salir en forma de óxido. A pesar de la profundidad de las estaciones, la falta de mantenimiento preventivo y correctivo ha generado filtraciones de agua en las paredes que empiezan a verse las marcas de corrosión. Las autoridades han hecho caso omiso del mal funcionamiento del metro y tampoco combaten las filtraciones de agua. Prefieren utilizar láminas para ocultar el daño estructural que presentan precisamente la construcción, las instalaciones del metro. Habríamos de preguntarnos si esto no puede generar un debilitamiento, un reblandecimiento de la estructura y que Dios no lo quiera, pudiera aplastar a las personas, colapsarse el subterráneo. Así cae el agua, así escurre el agua en varias localidades del metro, varios lugares del metro. Y la nota más importante, y con esta cerramos, es que Xóchitl Gálvez, con fecha del 30 de abril de este año 2024, presenta la encuestadora Massive Caller, que indica lo siguiente: el próximo 2 de junio habrá elecciones para elegir al próximo presidente de México. Si hoy fueran las elecciones, ¿por cuál partido político, coalición o candidato votaría usted? Massive Caller levanta que Xóchitl Gálvez cuenta ya con el 38.9% de los votos, igualando a Claudia Sheinbaum. Jorge Álvarez Maínez no supera el 7.5% y los otros que dicen que aún no deciden, que son el 14.9%, pues no deciden. Aquí no se toma en cuenta a los que supuestamente van a anular su voto, que van a cometer el error de permitir que otros decidan por ellos. Pues aquí está, 38.9%. Ya alcanzamos, dice Xóchitl Gálvez, ya empatamos, esto no lo frena nadie, vamos a ganar, México está despertando, salgan a votar este 2 de junio. Y yo creo plenamente en estos datos,
porque no puedo pensar que pues la gente con todo lo que ha ocurrido esté distraída. Yo creo que México tiene personas muy inteligentes que se enteran de todo lo que pasa. Sobre todo que hay una cosa muy evidente. López Obrador liberó a Cienfuegos, que fue detenido por narcotráfico en los Estados Unidos, era el secretario de Defensa de Enrique Peña Nieto. López Obrador dice muchas veces lo mismo que Claudia, que Felipe Calderón, que era un narcopolítico, Bueno, ¿y por qué no está en prisión si tú eres el todopoderoso presidente? No quiere investigar a ningún expresidente, entonces pues quedó como un mentiroso, como el vil mentiroso que siempre ha sido. Y por eso creo que la gente sí está cambiando su postura de por quién votar el próximo 2 de junio de 2024. Aquí también encontramos un video de una persona que desmiente las falsas estadísticas que presumió Claudia Sheinbaum durante el debate. Sheinbaum sí te está mintiendo. Aquí están los datos. Crecimiento económico de 3.2%, por encima del 2% de todo el neoliberalismo. No, de hecho, López Obrador tiene el sexenio con menor crecimiento que Felipe Calderón, que Peña Nieto, que Fox y otros sexenios anteriores. Pero es que de la pandemia... Pero es que lo explica perfectamente, miren. Con Miguel de la Madrid, que le tocó el terremoto de 1985, México creció poco, creció un 0.06%. Además, México venía arrastrando la destrucción económica de un ratero y estúpido que se llamaba también López, llamado José López Portillo. El gobierno pues no le fue bien para nada a Miguel de la Madrid. Con Salinas de Gortari, cuando cierra su gobierno en 1994, México sube en un crecimiento del PIB de todos los bienes y servicios a un 4%, todo el sexenio. Luego con Zedillo, que se dijo que hubo crisis económica, que el efecto tequila, pues mire, sí fue grave, pero no tan grave, porque crecimos todavía después de eso 3.2%. O sea, cuando digo 3.2%, quiero decir que hubo un retroceso con relación al 4% que se creció con Salinas de Gortari, que dicho, aunque a mucha gente no le guste, fue un periodo de bonanza económica Salinas de Gortari indiscutiblemente. Luego, en el año 2006, cuando finalizaba el gobierno de Vicente Fox, se retrocedió a 1.9% de crecimiento. Con Calderón se decreció todavía 2 décimas, a 1.7% cuando cierra su gobierno en el año 2012. Con Enrique Peña Nieto vuelve a crecer la economía y sube a 2.4%, que López Obrador decía que eso era crecer nada. Ya cuando estuvo en el poder y se vio que no crecía el país, él decía que no, pues que el PIB no era un indicador importante, que era un indicador neoliberal y que no era importante tomar en cuenta ese dato. Lo que ocurre es que si se calcula con todo esto anterior, porque tenemos que ver dónde fue el punto más alto y a partir del cual hemos ido cayendo, resulta ser que con López Obrador, en este año 2024, con relación, por ejemplo, de tiempos de Salinas de Gortari, no crecemos más del 0.3%. Es decir, no se incrementa la riqueza, el nivel de riqueza que se venía produciendo desde aquel entonces, sino que hemos decaído desde 1994 al presente. A 0.3%, ese es el crecimiento con López Obrador. Sí estamos viviendo tiempos de decadencia, porque anteriormente también algunos, vamos a decir, no son filósofos, porque si fueran filósofos no interpretarían mal la realidad, pero algunas personas que difunden sus reflexiones económicas nos han querido hacer creer que ninguna época anterior fue mejor que la presente. No, sí hubo mejores tiempos. En 1994, económicamente, la gente estaba más próspera que hoy 2024. Y muchos lo quieren achacar que a la supuesta pandemia, pero no es suficiente. Anteriores. Pero es que de la pandemia... Sí, la pandemia. Pero también México está dentro de los que menos crecieron en todo el mundo. La deuda no ha aumentado. Creo que alguien le debe decir a Sheinbaum que los diputados de Morena aprobaron una deuda de 2 billones de pesos para 2024. Urge. La inversión extranjera directa en el máximo histórico, mucho más que lo que el sexenio de Peña Nieto y lo que el sexenio de Calderón, no se diga. Propios datos de la Secretaría de Economía.
La inversión extranjera directa dentro de este sexenio no ha sido ni mayor a la de Peña Nieto, es más, se ha reducido desde 2013 para acá. El peso, la moneda más fuerte que hay hoy en todo el mundo. La moneda mexicana no es la más fuerte de todo el mundo. Este es el listado de las monedas más fuertes según el Fondo Monetario Internacional. Y no, México no. ¿Cuáles son las monedas más fuertes en todo el mundo? Está el dinar de Kuwait, que es un país petrolero. El dinar de Bahrein, el rial de Omán, porque dice rial omani, el dinar jordano. En quinto lugar, una moneda que yo siempre he considerado la más poderosa, la divisa mundial, pues es la libra esterlina del Reino Unido. El sexto lugar está el dólar de las Islas Caimán, otro de esos paraísos fiscales. El 7, la moneda más fuerte, que pese a todos los problemas económicos nunca hemos visto que se desestabilice porque es una unión económica poderosísima, pues es el euro de la Unión Europea. El franco suizo, que también es una divisa con finalidades internacionales, pues ocupa el lugar octavo de las divisas más fuertes de todo el mundo. En el noveno lugar, una de las monedas más estables es el dólar. Y en el número 10, el dólar canadiense. O sea, de estos 10, no aparece en ningún lugar el peso mexicano como una divisa que sea atractiva. Y esto porque muchos multimillonarios, están en la actualidad invirtiendo en diversos dispositivos de inversión a plazo fijo, aprovechando la alta tasa de interés que tiene Banxico en rendimientos bancarios, porque pues el gobierno de López Obrador ha ocasionado una enorme inflación. Del año 2018 al presente 2024, la canasta básica aumentó en más de 280% su costo, por lo cual pues hay una inflación elevadísima que tanto INEGI como Banxico no quieren publicar, no quieren difundir, por miedo a ser amenazados o porque los funcionarios de esos organismos sean despedidos o amenazados con presiones del gobierno, que son muchas y graves las presiones del gobierno, no nos comunican esto, que hay una inflación espantosa con López Obrador. Ya es una crisis económica, pero en tanto no la anuncien, en tanto no la declaren en los medios, así como ocurría con las inyecciones estas que ahora se descubre que hacen mal, en tanto no lo digan ellos, hay gente muy estúpida que no acepta la realidad. Hasta que no se los diga la caja idiota, la televisión, no lo aceptan. Tiene que venir alguien de la televisión o del gobierno oficialmente a decir que esta es la situación para que la acepten muchas personas. Eso es lo triste de las personas que no tienen criterio. No tuvieron criterio de niños, no tuvieron criterio como adolescentes, no tienen criterio como adultos, y yo francamente he perdido las esperanzas de que alguna vez logren tener criterio. ¿Por qué? Porque han aceptado la mentira antes que la verdad. Les gustan las dulces mentiras. Esa es la situación que ocurre con muchas de estas personas que no aceptan la crisis económica que están enfrentando a pesar de que tienen graves dificultades para llegar a fin de semana, ya no digo a fin de mes. Pues bien amigos, esto ha sido todo por el momento. Gracias por su atención. Manténganse al pendiente también del canal que tengo HRZ Televisión, donde transmitimos programas selectos de todos aquellos que están haciendo periodismo serio, que están haciendo reflexiones y explicación, también pedagogía de la información y del periodismo que está surgiendo, porque la noticia sin ser explicada no cuenta mucho, no cuenta prácticamente nada si las personas no logran comprender la dimensión de los datos que se están compartiendo. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.